La transmisión empezaba con una expectación mundial sin precedentes. World Forum Arena, el nuevo programa internacional, había prometido juntar a dos de los personajes más influyentes de nuestro tiempo y las redes sociales ya estaban llenas de actividad incluso antes de que las luces del estudio se encendieran. Desde Nueva York hasta Shanghái y desde San Salvador hasta Johannesburgo, millones de personas en todo el planeta estaban mirando la pantalla. Lo que iba a suceder no era un simple debate en televisión, era una batalla simbólica entre dos modelos de poder que estaban reconfigurando el futuro del ser humano. En un lado del escenario apareció Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Llevaba puesto una gorra hacia atrás, chaqueta de cuero oscura y su habitual estilo moderno, lo que le daba una mezcla de autoridad e irreverencia. Su seguridad emanaba desde cada paso. Sabía que no venía a jugar en un terreno ajeno, sino a ampliar su propia esfera de influencia. Para él, el escenario no solo era un foro, también lo consideraba una mesa de ajedrez mundial donde demostraría que los estados podían liderar el mundo si se convertían en entidades ágiles y con mentalidad empresarial. En el otro extremo apareció Elon Musk, con una sonrisa apenas visible y la presencia de un hombre que había pasado décadas construyendo imperios. Solo su presencia imponía. No requería de artificios, ni de recurrir a la informalidad o a la juventud. Simbolizaba el poder absoluto del capital, la osadía y la innovación de aquel que se atrevía a pensar en Marte cuando otros todavía debatían sobre límites terrestres. Vestía de manera sobria, con un traje oscuro que se oponía a la brillantez de las pantallas LED ubicadas detrás de él, en las que aparecían imágenes de satélites, cohetes y vehículos eléctricos. Cuando el presentador apenas pudo dar la bienvenida, las tensiones ya eran evidentes. La audiencia, que estaba presente físicamente en el estudio, era un grupo constituido por líderes políticos, empresarios, académicos y creadores digitales jóvenes. Fuera Twitter, TikTok y foros en línea estaban llenos de millones de comentarios. Bukele es Musk, Future of Power, World Forum Arena. El mundo entero parecía haber parado para observar quién sería el que impondría su perspectiva. Con una voz firme y calculada, Bukele fue el primero en hablar. Presentó su tesis. El Salvador dejó de ser un país pequeño en Centroamérica, ignorado por las élites del mundo, y se convirtió en un experimento en vivo de una nueva forma, el Estado-empresa. Contó cómo había reducido la burocracia, cómo los trámites que antes se demoraban meses, ahora se resolvían en horas, y cómo la eficiencia y el bienestar de los ciudadanos constituyeron el eje central de su gobierno. Lo expresó sin vacilar. Mis clientes son mis ciudadanos, y mi objetivo es que se encuentren complacidos. Los estados grandes, ineficientes y burocráticos no tienen un futuro. Forma parte de los estados que se comportan como startups, es decir, son flexibles, creativos, receptivos a la inversión y tienen la habilidad de competir con las corporaciones a nivel mundial. El público murmuró. Mientras algunos aplaudían con entusiasmo, otros parecían intranquilos. La propuesta era provocadora, reconceptualizar a los ciudadanos como consumidores y al país como una compañía. En un tiempo de desconfianza hacia las instituciones políticas, esa narrativa parecía brindar resultados concretos y novedad. Musk no se hizo esperar. Su tono de voz era grave y pausado, con un matiz de condescendencia, como si hablara con alguien que consideraba astuto pero todavía limitado. Lo que dices es inspirador, Nayib, empezó. Sin embargo, al final, tú lideras un país con apenas 6 millones de habitantes. Dirijo empresas que tienen un impacto en miles de millones de personas. Tesla transformó la industria automotriz a nivel mundial. SpaceX cambia la manera de explorar el espacio. Starlink proporciona acceso a Internet en sitios donde el gobierno nunca llegó. Neuralink se alista para ampliar los límites de la mente humana. ¿Crees realmente que una entidad de país-empresa puede rivalizar con corporaciones cuyo ámbito de acción sobrepasa el de muchos gobiernos? La atmósfera de la sala se volvió aún más tensa. Bukele dibujó una sonrisa que era una combinación de confianza y desafío. Lo que construyes es impresionante, Elon. Nadie lo discute, pero jamás serás soberano. Es posible que tengas más empleados que mi país, más capital que varias economías juntas. Sin embargo, no puedes expedir pasaportes, garantizar derechos de los ciudadanos o proteger un territorio. Lo que estoy desarrollando es el modelo del Estado que sobrevivirá en el siglo XXI.
Una entidad tan eficaz como una compañía, pero con la legitimidad y el peso de una nación. El poder real todavía está en los estados. Los aplausos resonaron en una parte de la audiencia, sobre todo entre los jóvenes que consideraban a Bukele un ejemplo rompedor de liderazgo. Por el contrario, otros observaban a Musk con fascinación, persuadidos de que las empresas sin fronteras dominarían el futuro. El moderador intercedió para enfocar el debate en la pregunta principal que resumía el conflicto. ¿Dónde habitará el poder en el mundo nuevo? ¿En las compañías de tecnología o en los estados nacionales? El debate a partir de ese momento se convirtió en un tira y afloja de argumentos y perspectivas. Bukele subrayaba la eficacia de su modelo. Explicaba cómo, mediante una estrategia directa, había disminuido considerablemente las tasas de criminalidad, cómo había transformado a El Salvador en un paraíso para inversores y nómadas digitales, y cómo la adopción del Bitcoin como moneda oficial era solo el inicio de un futuro financiero sin obstáculos. Su relato estaba lleno de acción, de resultados perceptibles, de transformaciones que se podían medir en la vida diaria de las personas. Musk, por su parte, llevaba la conversación hacia ámbitos casi cósmicos. Hablaba de Marte, de la urgencia de que los seres humanos se transformaran en una especie multiplanetaria para subsistir, y de la relevancia de que las empresas innovadoras fueran los impulsores del avance más allá de las fronteras nacionales. Según su perspectiva, los estados eran estructuras anticuadas, sometidas a burocracias, corrupción y lentitud. Por el contrario, las corporaciones eran capaces de actuar con la velocidad requerida para afrontar los retos del siglo XXI y más allá. Las cámaras iban y venían entre sus rostros, el de Bukele con su intensidad joven, el de Musk con su mirada calculadora. La audiencia estaba fascinada. El debate ya no se centraba únicamente en la política o la tecnología. Era acerca del porvenir de la civilización. Bukele pronunció una frase que se quedó grabada en un momento decisivo. Un ciudadano tiene la posibilidad de cambiar de red social, de compañía telefónica. Sin embargo, en ningún momento puede dejar de ser parte de un país. Eso nos vuelve más responsables, pero a la vez más poderosos. El Estado que sepa actuar como una empresa tendrá la lealtad de sus habitantes y la potencia de la soberanía. Musk respondió con otra declaración que encendió las redes. Ya la gente está mudándose de país, Nayib. Son ciudadanos del mundo, nómadas digitales. Muchos no requieren pasaporte, sino acceso a Internet. Y en ese ámbito, yo tengo más poder que cualquier presidente. El público reaccionó con gritos, algunos aplaudiendo y otros abucheando. El impacto era total. Dos visiones, dos mundos, dos porvenires en conflicto. A medida que el primer acto alcanzaba su punto culminante, las redes sociales se fraccionaban en facciones irreconciliables. Team Musk y Team Bukele se volvieron tendencias a nivel global. La esfera digital se inundaba con memes, análisis, críticas y alabanzas. Era como si cada palabra en el escenario hubiera hecho estallar un terremoto en la percepción pública a nivel mundial. El ambiente en el estudio era tan electrizante que resultaba casi insoportable. El público que estaba allí se inclinaba hacia adelante en sus asientos, sin poder dejar de observar el combate verbal. Fuera, en las calles de Nueva York, Madrid y San Salvador, la contienda se transformaba en un espectáculo colectivo gracias a las pantallas gigantes que mostraban el debate desde bares, cafés y plazas. El primer acto no concluía con una conclusión, sino con un compromiso de profundización. Bukele y Musk se vieron a la cara, sabiendo que no estaba en juego solo una victoria retórica, sino la legitimidad del modelo que determinaría el futuro. El Estado-empresa contra la empresa-Estado. La audiencia aplaudía y discutía acaloradamente mientras la música de cierre del programa resonaba en el estudio. Aún no se sabía quién había ganado, pero todos entendían que estaban siendo testigos del comienzo de un conflicto histórico. Uno que significaría un punto de inflexión en la forma de concebir el poder mundial. El segundo acto del enfrentamiento se inició con un cambio de perspectiva. Si al principio la discusión se centraba en la soberanía y el poder real entre corporaciones y estados, ahora el diálogo se había movido a un campo aún más volátil. Los jóvenes, los medios de comunicación y la habilidad de impactar a las masas utilizando la narrativa digital. El conductor, sabiendo que el público mundial deseaba un espectáculo, hizo la siguiente provocación.
Señores, estamos en la época de las redes sociales. ¿Quién tiene el verdadero control del futuro? ¿El líder que se comunica directamente con millones de personas o el empresario que crea la plataforma donde esas voces se encuentran? El comentario fue como encender un fósforo en una habitación repleta de pólvora. Bukele, quien había edificado buena parte de su popularidad sobre la totalidad de Twitter, hoy X, TikTok y otras plataformas, comenzó a hablar con una sonrisa provocativa. La política del siglo XX se fundamentaba en discursos redactados para la prensa, los cuales eran leídos por escasos individuos. Hoy en día, tengo la capacidad de comunicarme con mis ciudadanos en cuestión de segundos. No requiero de intermediarios, tampoco de medios que tergiversen mis palabras. Mis publicaciones llegan a millones de individuos, y lo que es más importante, obtengo una respuesta inmediata de ellos. Eso me otorga una capacidad que no tuvo ningún mandatario de épocas pasadas. El Salvador, una nación de tamaño reducido, se ubica en el centro del mapa mundial debido a que logramos controlar la narrativa digital. Y lo mejor de todo, yo mismo tengo el control sobre esta narrativa. La multitud aplaudió con entusiasmo. En el estudio, numerosos jóvenes sostenían sus teléfonos y transmitían en vivo, comentaban y hacían que las frases de Bukele se volvieran virales en minutos. Fuera, en las redes sociales, miles de usuarios estaban replicando su discurso con hashtags, memes y videos editados en tiempo real. El flujo de información era incesante y cada palabra se transformaba en una ola digital que reverberaba en tiempo real. No obstante, Musk respondió con tranquilidad. No era necesario que alzara la voz, su autoridad se hacía evidente por sus acciones. Es verdad, Nayib, logras conectar con millones en unos segundos, pero lo haces mediante plataformas que yo superviso de manera indirecta. X, que antes se llamaba Twitter, ahora es de mi propiedad. Starlink conecta a grupos comunitarios completos. Si mañana opto por desconectar una red en una nación, esa nación pierde su voz en el mundo digital. Tu poder es significativo, pero está supeditado al ecosistema que hemos establecido los innovadores, no los políticos. Finalmente, tú eres un usuario sobresaliente de mis herramientas. Yo soy el arquitecto de las herramientas en sí mismas. El golpe fue violento. Después de un silencio incómodo, el público comenzó a murmurar. La imagen era nítida. Bukele tenía la capacidad de manejar las redes, pero Musk mantenía los satélites, los cables y las plataformas que lo hacían posible. Era el contraste entre ser un gladiador carismático en la arena y ser su propietario. Bukele no se amedrentó. Por el contrario, acentuó su discurso, empleando la misma táctica que lo había ayudado a ganar la juventud. Elon, la gente no desea arquitectos invisibles. Desea líderes que sean visibles y con los que pueda identificarse. Es posible que tengas plataformas, pero no logras inspirar corazones a través de un tweet. Lo hago todos los días. El poder no radica únicamente en quién dispone de las herramientas, sino en quién tiene la capacidad de utilizarlas para generar identidad, comunidad y sentido de pertenencia. Mis ciudadanos se sienten parte de un proyecto, no de un producto. Los aplausos ensordecedores de los sectores juveniles encendieron el estudio. Algunos de los presentes gritaban su nombre como si estuvieran en un concierto y no en un debate político. En Internet, los clips de sus declaraciones lograban millones de visitas en cuestión de minutos. TikTok estaba repleto de ediciones ingeniosas que lo presentaban como un héroe digital, combatiendo al magnate tecnológico Musk, manteniendo la calma, optó por elevar el nivel de la discusión. La juventud es inestable. Hoy festejan un meme y mañana otro. Los usuarios que siguen las redes sociales no representan una lealtad genuina. Consumen entretenimiento. Para edificar el futuro, no requiero aplausos. Requiero de ingenieros, científicos e innovadores que desarrollen tecnologías capaces de transformar el mundo. Mientras tú transformas tu liderazgo en un show digital, yo produzco satélites, cohetes e implantes neuronales. El poder no reside en el que más grita en la plaza pública, sino en aquel que establece las normas del juego para las generaciones venideras. Las palabras resonaron como si fueran un cañonazo. La división del público se intensificó. Una parte se puso de pie para aplaudir a Musk en reconocimiento de la profundidad de su visión y su pragmatismo frío. Por otro lado, algunos sostuvieron que no había un futuro posible sin conexión emocional y apoyaron a Bukele como el líder que mejor personificaba la política actual.
Al observar la creciente pasión de ambos lados, el moderador avivó el fuego con una pregunta adicional. ¿Qué es más valioso en la era digital? ¿El carisma de un líder que se conecta con millones o el poder estructural de quien tiene el control sobre las plataformas en las que esa conexión se produce? Bukele contraatacó rápidamente, empleando el lenguaje de las redes sociales, que es directo y contundente. La historia no recordará a los propietarios de las redes, sino a aquellos que brindaron esperanza y orientación a millones de personas. No se recuerda a Roma por sus arquitectos, sino por sus emperadores. Elon, tus plataformas quedarán obsoletas en un siglo. Sin embargo, mi modelo de Estado-empresa quedará como un legado que otros líderes seguirán. El público aplaudió con entusiasmo. Su figura, a través del paralelismo histórico, se alzaba hasta el rango de un César contemporáneo, es decir, un líder que va más allá de lo digital y deja una huella en la civilización. Musk, con una sonrisa apenas visible, pronunció otra de sus célebres frases, como si fuera un misil frío: si no hubiera habido arquitectos, Roma jamás habría existido. La respuesta provocó una serie de reacciones en las redes sociales. La conversación digital se inundó con miles de memes que contrastaban a arquitectos y emperadores. En cuestión de minutos, hashtags como poder digital y arquitectos versus emperadores se volvían virales. Era la demostración ideal de lo que estaba en juego. No solo el intercambio de ideas, sino también la lucha para controlar la narrativa en tiempo real. En tanto, analistas de todo el mundo brindaban sus análisis. Algunos sostenían que Bukele había obtenido la victoria gracias a su cercanía con la gente y al control de la comunicación digital. Otros decían que Musk, gracias a su visión a largo plazo, había probado ser el verdadero titán de la infraestructura mundial. De todas formas, el mundo estaba fascinado y dividido al mismo tiempo. Se produjo un instante especialmente simbólico cuando el presentador invitó a una joven de la audiencia a tomar el micrófono. Dijo con voz temblorosa: «Señor Musk, presidente Bukele, tengo 19 años. La política no me interesa. En cambio, el futuro sí. ¿A quién debería seguir? ¿Con el que me brinda voz en las redes sociales o con el que crea los instrumentos que me permiten hablar?» La sala se quedó en un silencio total. Bukele fue el primero en contestar, mirando a la mujer de manera directa. «Sígueme a mí, ya que yo ubico a la gente en el centro. No eres un usuario, sino una ciudadana. Cuentas con derechos, un país que te apoya y un líder que te escucha todos los días. Esa es la distinción entre una empresa y un Estado». Musk la observó unos instantes antes de contestar, con voz tranquila. «Sígueme, porque si no fuera por las herramientas que creo, tú ni millones de otros jóvenes tendrían voz. Los estados te prometen oírte, pero yo te proporciono la tecnología para que nadie tenga la capacidad de ignorarte. Esa es la distinción entre lo prometido y la realidad». La joven se quedó en silencio, visiblemente dividida, lo que reflejaba la contradicción que millones de personas sentían en ese momento. El segundo acto terminó con una sensación de mareo. No había un ganador evidente. Mientras Musk reforzaba su rol como arquitecto de las estructuras tecnológicas que respaldaban ese mismo universo comunicativo, Bukele se afirmaba como el maestro del carisma político y la narrativa digital en la época de las redes. La confrontación no se limitaba a dos hombres, sino que abarcaba dos paradigmas: la política transformada en espectáculo y comunidad frente a la tecnología convertida en infraestructura y poder callado. Cuando las luces se apagaron para la pausa, ya existían dos bandos en el mundo. Mientras unos saturaban los foros tecnológicos con las hazañas científicas de Musk, otros millones subían videos editados del debate y los jóvenes improvisaban canciones de rap con frases de Bukele. El enfrentamiento había dejado de ser un asunto televisivo. Se había convertido en un fenómeno cultural a nivel mundial. El tercer acto se inició en el World Forum Arena con un silencio expectante. Las luces, más brillantes que nunca, proyectaban sombras dramáticas en la cara de los participantes y de la audiencia. Se sentía claramente que lo que sucedería no sería simplemente un intercambio de pensamientos, sino una indagación exhaustiva de los límites del poder, la lealtad y la identidad en esta nueva era digital. Con solemnidad, la moderadora habló: «Hasta el momento hemos discutido sobre las herramientas, la narrativa y el alcance. No obstante, persiste la pregunta fundamental:
¿De qué manera se crea el poder en un mundo en el que las fronteras tradicionales se desdibujan y las decisiones afectan a la vez a los ciudadanos y a los consumidores? Bukele respiró profundamente, como si se estuviera preparando para un ataque planificado. El poder, empezó, no se mide únicamente en capital o infraestructura. Se mide en términos de confianza, legitimidad y la habilidad de que los individuos confíen en ti. Una nación no es un producto que se pueda modificar o eliminar. Mis ciudadanos no son simples usuarios, sino que son miembros activos de un proyecto cuyo objetivo es cambiar la vida diaria. Cada decisión que tomamos, ya sea en relación a la educación, la seguridad, la economía o la innovación tecnológica, tiene un impacto real en sus vidas. Ninguna compañía, por más grande que sea, puede replicar eso. Musk, sin alterarse, bajó ligeramente la cabeza y dibujó una sonrisa apenas visible. Sí, Nayib, tu visión es asombrosa y tu ejecución lo es aún más. Sin embargo, existe un problema fundamental. Los estados, incluso los más eficaces, continúan estando sujetos a restricciones políticas, territoriales y físicas. No manejo únicamente una compañía. Administro ecosistemas que trascienden fronteras y que tienen la capacidad de mantenerse a flote, incluso si un país se extingue o toma otro rumbo. Cuando me refiero a colonias en Marte, me estoy refiriendo a la creación de comunidades que no se sujetan a los gobiernos convencionales. Es un concepto que va más allá de la lealtad. Se trata de supervivencia, expansión y control sobre variables que los estados no son capaces de dominar. La magnitud del argumento hizo que la audiencia se estremeciera. Mientras algunos de los presentes intercambiaron miradas incrédulas, otros asentían, reconociendo la lógica fría de Musk. El debate empezaba a alejarse de lo concreto para entrar en el ámbito conceptual. La condición de la humanidad como especie multiplanetaria en contraposición al poder convencional de la soberanía nacional. Bukele se aseguró de que la idea no fuera ignorada. Tus colonias y tus satélites son asombrosos, Elon, pero no se constituyen en comunidades con ciudadanía, derechos y responsabilidades comunes. La posibilidad de mantener la unidad social, de asegurar el bienestar y la justicia, es lo que realmente constituye el poder. Una infraestructura tecnológica, por más potente que sea, jamás podrá sustituir la legitimidad de un gobierno que representa a millones de personas. Tu influencia se basa en el hecho de que los individuos seleccionen tus servicios, la nuestra, en que nacieron dentro de un sistema que les ofrece identidad y protección. El silencio fue efímero, solo interrumpido por el murmullo de los presentes, que anotaban, grababan videos y compartían sus reacciones en tiempo real. Musk se sentó en su silla, puso las manos sobre la mesa y habló con un tono que mezclaba tranquilidad total y desafío. La gente Nayib ya no nace en un solo lugar con la idea de que debe quedarse allí. Las comunidades virtuales, los nómadas digitales, los trabajadores a distancia y los innovadores están todos modificando el concepto de pertenencia. No requieren pasaportes, requieren conectividad, infraestructura y plataformas. Eso se los doy yo. Tú les proporcionas un país. Los dos poseemos poder, pero el tuyo está restringido por sistemas burocráticos y fronteras, sin importar cuán eficientes los hagas. En cambio, el mío es global y replicable. En ese momento, un gráfico interactivo de grandes dimensiones que mostraba estadísticas sobre inversiones en tecnología, adopción de criptomonedas, migración digital y movimientos poblacionales a nivel mundial se proyectó. Los números eran asombrosos. Millones de individuos podían funcionar sin la necesidad de depender directamente de un estado convencional, utilizando servicios digitales que Musk y sus compañías gestionaban. En la investigación, la tensión era palpable. Se trataba de la primera prueba visual de que el poder no solo puede evaluarse en términos territoriales o poblacionales, sino también en relación con el control sobre los sistemas globales. Bukele, sin perder la compostura, respondió con una tranquilidad calculada. El poder que describes, Elon, aparenta ser absoluto, pero en verdad es frágil. Un fallo de seguridad, un apagón o una interrupción en la red pueden hacer que tu imperio se derrumbe. Asimismo, la fidelidad digital es variable. Los algoritmos no sustituyen la confianza ni la identidad. Mis ciudadanos continúan con El Salvador, no porque tengan la capacidad de hacerlo, sino porque sienten que pertenecen a algo más grande que ellos mismos. Eso, Elon, es poder permanente. El tuyo es asombroso, pero dependiente y temporal. El público estalló en aplausos divididos.
los que alababan la claridad y la pasión de Bukele, y los que aplaudían a Musk por su visión estratégica y su amplitud. Las redes sociales se llenaron de memes, comparaciones y discusiones. Ciudadanos, usuarios, Bukele's Musk, poder digital, first soberanía. La lucha no solo tenía lugar en el escenario, era mundial y ocurría a la vez, impulsada por la rapidez de la información digital. Conforme se desarrollaba el tercer acto, la conversación empezó a enfocarse en un asunto más profundo: la cultura, la educación y el impacto de las ideologías. La moderadora planteó una pregunta directa. Señores, ¿de qué manera le enseñamos a la próxima generación cómo afrontar un mundo en el que las fronteras entre compañías y estados son cada vez más difusas? ¿Quién tiene la capacidad de moldear la mente de los jóvenes? ¿El gobierno que les otorga ciudadanía o las empresas que les proporcionan plataformas y herramientas? Bukele fue el primero en contestar, con una combinación de entusiasmo y determinación. La educación no es solamente instrucción, también es identidad. Mis ciudadanos comprenden que pertenecen a una nación que los protege y los estimula. Les enseñamos tecnología, historia, responsabilidad cívica y valores. Porque un Estado próspero no solo gestiona, sino que también educa a ciudadanos conscientes. El poder se desvanece sin identidad ni pertenencia. Los jóvenes que se desarrollan solamente conectados a plataformas sin vínculos sólidos pueden ser móviles, pero no comprometidos. Musk, nosotros creamos compromiso. Tú construyes la movilidad. Musk, en cambio, utilizó un tono que parecía casi filosófico. La educación futura no está vinculada a ideologías patrias ni a fronteras. Está relacionada con la habilidad de solucionar problemas difíciles y tener acceso a conocimientos. Mis plataformas hacen eso posible. Cualquier individuo con acceso a Starlink tiene la posibilidad de programar, aprender, descubrir y crear sin necesidad de un sistema educativo convencional. La competencia y la innovación son lo más importante. La identidad es secundaria. La especie humana no se expandirá debido a su patriotismo, sino porque es capaz de superar retos que ninguna nación podría afrontar por sí sola. El enfrentamiento de ideas llegó a su punto más alto en términos intelectuales. Por una parte, Bukele abogaba por la importancia de la identidad, la ciudadanía y la unidad social. Por otra parte, Musk planteaba una perspectiva futura en la que la humanidad se redefine por medio de la innovación, la movilidad y la tecnología. La sala se encontraba atrapada entre el asombro por la expansión sin límites y la emoción de pertenecer. El cuarto acto empezó con un ambiente distinto. No se trataba solo de una discusión de ideas, sino de una confrontación entre visiones para el siglo XXI, en la que cada palabra parecía tener toneladas de peso. Mientras la audiencia aguantaba la respiración, las cámaras del World Forum Arena se aproximaban a los rostros de Musk y Bukele, registrando cada gesto mínimo, cada expresión. La moderadora, al ser consciente de la importancia del momento, lanzó la pregunta que determinaría el tono de esta sección. Señores, hemos tratado la soberanía, la educación, la ciudadanía y la tecnología. No obstante, el mundo digital ya no respeta las fronteras físicas. ¿Quién establece las normas de convivencia, los códigos morales y el balance entre control y libertad, las compañías tecnológicas o los estados? Bukele no titubeó ni un segundo. La voz de él, nítida y resonante, rompió el silencio. El poder sin responsabilidad es tiranía, Elon. Los estados poseen la legitimidad social e histórica para crear normas que garanticen la protección de las personas. La ética no se establece mediante algoritmos o contratos digitales. Se edifica por medio de instituciones que tienen un fuerte arraigo, una historia y un compromiso con la ciudadanía. Lo que propongo no es un estado convencional, sino un estado-empresa con capacidad de acción rápida, pero que tiene siempre presente su deber: asegurar la justicia, los derechos y el bienestar. Musk dibujó una pequeña mueca de sonrisa, como si le agradara el reto. Es interesante, Najib, pero tu argumento asume que los gobiernos siempre actuarán en beneficio del bien común. La historia evidencia lo contrario. Hasta los gobiernos más fuertes han sido limitados por la ineficiencia, la corrupción y las disputas internas. Las corporaciones, cuando son correctamente diseñadas, tienen la capacidad de crear sistemas más equitativos y eficaces que se fundamenten en datos, meritocracia e incentivos claros. La ética no es únicamente un asunto de tradición e historia, incluye además diseño, sistemas y capacidad para adaptarse. Soy el que construye esos sistemas.
Tú edificas la esperanza. El auditorio se vio envuelto por un murmullo. Era palpable la tensión entre la eficacia de la tecnología y la esperanza que brinda la política. Bukele, sabiendo que el mundo lo estaba mirando, subió el tono con decisión. Elon, la esperanza sin medidas específicas es solo una ilusión. Sin embargo, la eficiencia sin identidad es vacía. Mis ciudadanos no solo sobreviven, sino que también experimentan, intervienen y tienen fe. La lealtad, la cohesión social y la cultura no se programan, se fomentan. Lo que estoy generando es un modelo de Estado contemporáneo que sea eficiente, legítimo e innovador. Lo que tú construyes, por muy impresionante que sea, puede derrumbarse si los usuarios pierden la confianza en ti o si un error técnico lo aniquila. La solidez social es irreemplazable. Musk, manteniendo la calma, se acomodó un poco la corbata y prosiguió con voz profunda. Nayib, la fortaleza social es importante, pero el ritmo de los cambios tecnológicos excede el potencial de adaptación de cualquier nación. El poder en la actualidad se mide en términos del control de sistemas esenciales, como los de transporte, comunicación, inteligencia artificial y energía. Si controlas esos sistemas, tienes influencia sobre millones de personas, incluso sobre gobiernos. Tú gobiernas un país, yo en cambio lidero un ecosistema que posibilita que millones de individuos se conecten, trabajen y vivan sin importar su ubicación. Ese es el poder del siglo XXI. La audiencia reaccionó con una combinación de inquietud y admiración. Era la primera vez que se afirmaba de manera tan explícita que las normas tradicionales de poder podrían no ser adecuadas ante la magnitud de la infraestructura tecnológica a nivel mundial. Las redes sociales estaban en plena explosión. Los fragmentos del debate se volvían virales en cuestión de segundos, utilizando etiquetas como ética versus eficiencia, ciudadanía digital y Bukele x Musk. Las opiniones se separaban entre la defensa ferviente de Bukele en relación a la responsabilidad social y la soberanía, y el asombro por la perspectiva futurista de Musk. La moderadora hizo una intervención para enfocar el debate en un tema aún más delicado. Señores, la privacidad y la seguridad se han vuelto bienes cada vez más limitados. ¿Quién tiene la mayor obligación de resguardar a las personas, las corporaciones que manejan la infraestructura o los estados que regulan? Bukele contestó sin dudar. La seguridad no es únicamente técnica, Elon, también es social. No es suficiente con proteger las redes o los datos, también es necesario proteger a las personas, sus derechos y las comunidades. Un Estado-empresa tiene la capacidad de aplicar tecnología avanzada y al mismo tiempo asegurar que nadie quede sin protección. La vigilancia sin justicia es control. La seguridad sin principios éticos es represión. Un equilibrio entre la humanidad y la eficiencia es donde radica el verdadero poder. Musk replicó, con una frialdad calculada. La seguridad en la actualidad es digital. No solo se refiere a instituciones o leyes, sino también a sistemas de defensa tecnológica, redes y satélites. Un Estado solo tiene la capacidad de regular hasta un límite determinado. Yo tengo la capacidad de desarrollar sistemas que protegen millones de datos en tiempo real y que identifican peligros para actuar antes de que un gobierno tenga la oportunidad de legislar. En este siglo, la protección es principalmente de carácter tecnológico. Yo aseguro la funcionalidad y la capacidad de recuperación global. Tú garantizas la ciudadanía. Era evidente la diferencia. Bukele proporcionaba legitimidad, cohesión y control humano. Musk brindaba celeridad, control técnico y alcance a nivel global. La discusión demostró que, en algunos aspectos, los dos modelos eran complementarios, pero también irreconciliables en su esencia. La sala estaba electrificada. Cada aplauso y cada silencio vibraban con la seriedad de la época que estaban retratando. La discusión se centró luego en la cuestión económica. La moderadora hizo una pregunta crítica. ¿Quién establecerá las normas de la economía mundial en los años venideros? ¿Las empresas que controlan tecnología, criptomonedas y pagos digitales o los gobiernos que supervisan la fiscalidad y la moneda? Bukele, sin dilatarse, presentó su perspectiva. El dinero no es un objetivo en sí mismo, sino una herramienta para servir a la sociedad. Al implementar Bitcoin y otras herramientas digitales en El Salvador, probamos que un Estado puede innovar sin perder el control. Podemos atraer inversión, ofrecer oportunidades y competir con los sistemas tradicionales respetando la soberanía y la legalidad. La economía del futuro no es un juego sin normas,
Es un ecosistema que fusiona responsabilidad institucional con innovación. Musk, de manera serena y calculadora, contestó: la capacidad económica se está trasladando hacia aquellos que dominan la infraestructura tecnológica y las plataformas de intercambio, las criptomonedas, los pagos digitales y la inteligencia artificial financiera. El que sepa manejar estos sistemas será el que dictará las normas, por encima de las leyes nacionales. Los estados tienen la capacidad de regular, pero los cambios en la balanza son provocados por la innovación mundial y una conectividad masiva. Mi perspectiva no es únicamente crear riqueza, sino también construir un sistema económico con movilidad y accesibilidad universales. La audiencia cayó en un silencio pensativo debido a la confrontación económica, tanto concreta como abstracta. La mayoría comprendía que la verdadera contienda no era simplemente política o territorial, sino acerca de quién tendría la capacidad de dar forma a la economía, la identidad, la seguridad y la educación futuras. El cuarto acto finalizó con una tensión que no podía sostenerse. Musk defendía la eficacia, la infraestructura y el crecimiento sin límites. Bukele sostenía la relevancia de ser ciudadano, tener identidad y asumir responsabilidades sociales. Cada uno no simbolizaba solamente un modelo de poder, sino también un futuro factible para miles de millones de seres humanos. Una disyuntiva entre pertenencia y movilidad, entre la capacidad tecnológica y la ética social. El quinto acto empezó con un silencio reverente que recorría el World Forum Arena. La tensión era palpable. Cada vez que el público respiraba, parecía que contenía la carga de las decisiones futuras de la humanidad. Con una voz más grave que en los eventos previos, la moderadora tomó la palabra. Señores, hemos explorado el poder desde la economía hasta la identidad, pasando por la tecnología y la soberanía. Pero la última pregunta queda: ¿cuál perspectiva dominará el futuro de la humanidad? ¿La empresa estatal de Musk o el estado empresarial de Bukele? Bukele fue el primero en contestar, poniéndose de pie con determinación. Su mirada se dirigía a la sala, enfocada en el público mundial conectado por medio de millones de pantallas. El futuro, dijo, no es de los que únicamente pueden construir infraestructuras o disparar cohetes. Corresponde a aquellos que saben unir legitimidad con eficiencia y ciudadanía con innovación. Un país no es un producto, se trata de una empresa colectiva que incluye cultura, historia y derechos. Los ciudadanos no son usuarios, sino el soporte del Estado. La revolución auténtica es de carácter social y ético, no tecnológico. Los estados que logren comportarse como empresas no solo sobrevivirán, sino que también serán los líderes del siglo XXI. Musk, con su típica calma, permitió que las palabras de Bukele se quedaran suspendidas en el aire antes de contestar. No lo niego, la visión de Nayib es inspiradora, expresó con voz grave y pausada. Sin embargo, la humanidad no puede esperar a que las naciones se cambien. Los retos del siglo XXI, como la inteligencia artificial, la conectividad global, el cambio climático y la expansión espacial, exigen que se actúe de inmediato y que los sistemas operen más allá de las fronteras. Mi modelo no está sujeto a la validación del público ni a los trámites burocráticos, sino que se basa en la innovación, la capacidad de escalar y la resiliencia. Yo no erijo una nación, desarrollo ecosistemas que respaldan a millones, aun si los estados fracasan. El público guardó un respetuoso silencio. Se podía percibir la seriedad de las palabras. Musk se refería a la eficacia, la expansión y la supervivencia mundial. Bukele, en cambio, hablaba de esperanza, cohesión social y raíces. Los dos proponían futuros posibles que, a pesar de ser irreconciliables en su esencia, era indispensable imaginar. La moderadora en ese momento planteó la pregunta que marcaría el cierre del debate. Si tuvieran que dejar un legado, ¿cuál sería? ¿El poder de una corporación que redefine oportunidades o el de un Estado que cambia vidas? Primero respondió Bukele, con una voz resonante y firme. Mi legado consistiría en un modelo de Estado que sirviera como inspiración para que otras naciones actúen con agilidad, ética y eficacia. Deseo que los ciudadanos entiendan que su país puede ser responsable, innovador y competitivo simultáneamente. Que la gente sepa que su voz tiene valor, que su participación es fundamental para construir el futuro y que ningún progreso tecnológico puede sustituir la fuerza de la cohesión social. Musk, sin perder la calma, habló con una autoridad que parecía penetrar las paredes del estudio.
Mi herencia será la infraestructura que haga posible que los seres humanos sobrevivan y florezcan más allá del planeta Tierra. Marte, inteligencia artificial, redes globales de comunicación. Lo que estoy creando permitirá que millones de personas vivan, se conecten y creen sin tener que esperar por la lentitud de los estados. Mi poder será callado, universal y reproducible. No se evaluará en votos ni en aplausos, sino en su efecto concreto sobre la capacidad de la especie para evolucionar. Los asistentes al estudio, los millones de espectadores en línea y las redes sociales parecían estar divididos en dos tendencias. Algunos admiraban la valentía, visión y grandeza de Musk. Otros valoraban el vínculo emocional cercano y la identidad que Bukele brindaba. En Twitter, X, TikTok y foros internacionales, los hashtags Legado Musk y Legado Bukele se volvieron virales a la vez, lo que transformó el debate en un fenómeno cultural sin igual. En un giro imprevisto, la misma joven que había hecho una pregunta durante el segundo acto del evento volvió a tomar el micrófono. Sus ojos mostraban decisión, aunque su voz temblaba. Señores, soy consciente de la grandeza de sus ideas. No obstante, deseo pertenecer y crear simultáneamente. ¿Podría un futuro unir la ética y la eficiencia, la identidad y la expansión, así como la ciudadanía y la tecnología? Bukele y Musk intercambiaron una mirada por un momento. Se produjo un silencio que pareció eterno, como si los dos estuvieran sopesando la complejidad de la pregunta más allá de lo inmediato. Bukele fue el que habló primero. Es posible, sí, pero se requiere un liderazgo que no pierda de vista a la gente mientras proyecta el futuro. Musk movió la cabeza levemente, y se requiere de una visión que no se detenga ante fronteras o tradiciones. El futuro requiere de los dos, alas y raíces. El público estalló en aplausos, admitiendo que, pese a la intensidad de la confrontación, no existía un solo vencedor. El relato que acababan de ver les recordó que el poder del siglo XXI sería híbrido. No solo los estados, ni solo las corporaciones, sino la interacción entre la identidad, la tecnología, la ciudadanía y los ecosistemas a nivel global. Mientras se apagaban las luces del estudio y sonaba la música de cierre, Bukele y Musk se pusieron de pie, se dieron un apretón de manos con respeto y una ligera sonrisa, sabiendo que la confrontación había dejado una huella imborrable. El mundo, conectado en tiempo real, había presenciado no solamente un debate, sino también una reconfiguración de lo que implica liderar y ejercer poder en la era digital. La sensación de vértigo y de posibilidades infinitas fue la que cerró el quinto acto. Los habitantes del planeta, ya sean nómadas digitales o tradicionales, adultos o jóvenes, empresarios o políticos, entendieron que el futuro sería un juego de equilibrio entre la movilidad y la identidad, entre la eficiencia y la ética, entre las empresas y los estados, entre Musk y Bukele. La humanidad no contaba con un único camino. Tenía una variedad de horizontes complejos, apasionantes y múltiples. Y mientras las pantallas se apagaban, había una certeza en el aire. El siglo XXI no sería de un único tipo de poder. Correspondería a aquellos que son capaces de comprender, integrar y dirigir ambos mundos.